Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Estamos en la clase de Ética en las Organizaciones en nuestra sesión número 1. Soy el maestro Aldo Sánchez y vamos a compartir durante este periodo de sesiones el análisis que conlleva la herramienta de la ética, la ciencia de la ética aplicada a las empresas, aplicada a las organizaciones sociales, no gubernamentales y obviamente al sector público. Veremos cómo la importancia se ha convertido en una estrategia de análisis para poder generar una cultura en las empresas y con ella los procedimientos y los comportamientos sean de una manera rentable, sean de una manera óptima y sean de una posición mejor de crecimiento en la vida de las personas que tienen relación en las empresas. Para ello, el tema del día de hoy, vamos a empezar con lo que es la teoría de la ética. Vamos a tener en esta sesión mucha teoría, nos vamos a remontar en esta sesión un poquito a las escuelas clásicas, vamos a hablar un poquito de historia, vamos a hablar un poquito de cuál ha sido el análisis que ha sido de todo lo que es lo clásico a lo contemporáneo, y obviamente vamos a empezar a ir poco a poco llevando hasta la parte moderna o contemporánea lo que es la ética, y ya particularmente estaremos estableciendo modelos y casos prácticos para poder entender, para poder analizar de manera fehaciente cómo podemos empezar a utilizar esta herramienta de importancia. Pero antes de ir a la acción, antes de ir a la importancia, tenemos que ir a la reflexión, y la reflexión tiene que ver mucho con estudiar cómo se ha desarrollado y cómo ha evolucionado esta materia en las universidades y por qué es de vital importancia que tú lo estudies y que sea algo formativo. Es un tema completamente de humanismo que es muy importante que tú recibas en tu educación formativa para poder tener un elemento de fortaleza que, como vas a poder apreciar más adelante, son herramientas importantes que hay que tener en tu educación. Para ello vamos primero a hacer una introducción de toda la materia para que tú puedas vislumbrar qué aspectos vamos a empezar a tocar, y con ello vamos a empezar como en una línea cronológica, a empezar desde las escuelas clásicas. Actualmente las organizaciones tienen un impacto directamente en el mundo. Hay dos conceptos fundamentales que no podemos tener fuera de sí. Es el tema que le llamamos justicia para poder convivir. ¿Qué es justo? Cuando hablamos de algo que es justo, algo que tiene esa imagen, esa conceptualización de justicia, regularmente son ambientes en donde las personas generan armonía, porque sienten que el trato, sienten que la situación cuando hay una disputa, cuando hay una diferencia, cuando hay que tomar una decisión, siempre hay esta situación en donde uno vence y el otro pierde. ¿Y qué pasa con el que pierde? Has oído hablar también de esta parte, de este dicho que dice que a nadie se le tiene contento, ¿no? Bueno, finalmente cuando converge en una situación donde las personas tienen que tomar una decisión, donde hay una controversia, pues finalmente las personas van a determinar si fue justo o no fue justo. Y para llegar a este término tan coloquial llamado justicia, pues implica que atrás tanto el director como la persona que está planeando la organización debe de tender redes y debe de tender procedimientos y debe de tender formas de actuar de antemano para que tengamos esta imagen de que es algo justo. Muy coloquialmente en Estados Unidos se le llama meaningful work, donde el trabajo lleva, esta palabra lleva dos conceptos. Lleva el primer concepto, que tiene que ver con lo decente, y la otra parte tiene que ver con el sentido. Cuando tú vas a un trabajo, hablando ya de organizaciones, si tu trabajo es decente y tiene sentido, las personas están contentas, las personas están en armonía, las personas pueden generar resultados porque están en un ambiente en donde se sienten serios, donde las personas, donde los procesos son serios, donde se respetan derechos, donde se respetan personalidades, donde se respetan razas, donde se respetan creencias, donde se respetan posiblemente religiones, porque en algunos sectores sociales, por ejemplo, si habláramos de una organización no gubernamental, sería muy importante esta parte por la ideología, por la creencia. Y cuando tiene sentido el trabajo es cuando está direccionado, cuando tenemos a la vista el puerto, cuando sabemos que existen recursos invertidos para poderlo hacer. Entonces,
Suena como algo muy sencillo y muy entendible, pero actualmente hay algunas organizaciones en donde ni es decente ni tiene sentido el trabajo. Y cuando no hay decencia, por darle el nombre de que respetan, donde me siento protegido por no externar cosas que son falta de educación, pues bueno, y aparte tengo un objetivo en dirección, pues los resultados tendrían que ser encaminados exclusivamente a tu trabajo y no tendrías que estarte desviando la atención con otro tipo de temas. Coloquialmente en Latinoamérica a estos dos conceptos que hablábamos que en Estados Unidos le llaman el meaningful work, acá le llamamos que estamos en un lugar que es justo, o sea, estamos hablando coloquialmente para entenderlo. Entonces, acá decimos es que estoy en un lugar es justo, esta persona es justa, tiene cierto carácter, tiene cierta forma de ser, tiene ciertas costumbres que a lo mejor no son muy, digamos, de mi agrado, no son muy de una aceptación inmediata, pero la persona es justa y puedo hacer negocio y puedo hacer trato y me siento comprometido con él y con la empresa. Pasa exactamente lo mismo en el mundo. Hay situaciones que vamos a ir analizando. Por ejemplo, en una clase vamos a ver particularmente qué son los derechos humanos. En otra vamos a ver particularmente qué son los derechos básicos del trabajador en México. Entonces son situaciones que debemos de cumplir y que todo avance que vamos teniendo va generando una moral. Vamos a definir qué es la moral y al final a esta moral la está estudiando la ética. La ética es la ciencia que está estudiando los comportamientos morales que hay en ciertas organizaciones, pero vamos a definir qué es una y qué es otra. Pero bueno, finalmente el trabajo como tal, donde podemos nosotros convivir, reunirnos, que es donde vamos a nosotros ejercer este estudio, finalmente hay que tener claro que las personas trabajan o las organizaciones, particularmente privadas, se crean para generar riqueza, se generan para generar un valor económico. Pero tengamos en cuenta que el valor económico, llámese dinero, llámese recursos, es un medio y no es el fin. Hay que tener claro esta parte porque muchas, a veces decisiones o a veces muchas conductas que tú vas a poder apreciar en las empresas, en las organizaciones, es porque están basadas en la parte económica, pero como si fuera el fin. Y tengamos en cuenta que no es el fin, porque toda organización, llámese privada, llámese pública, llámese civil, están satisfaciendo una necesidad de un servicio o de un producto en particular. Entonces, esa es la parte principal, ese es el fin. Obviamente el medio para poder satisfacer, para poder operar, para poder participar en un mercado competitivo, en donde yo soy una opción más para poder satisfacer esta necesidad, los recursos y la parte económica me permiten, y es la gasolina que me permite poder operarlo, ya sea a través de la ganancia, a través del ingreso, a través del pago, y yo a través de la inversión que estoy haciendo en la empresa para yo poder generar los recursos necesarios para que pueda generarse mi operación. Pero finalmente el dinero no es el fin, y esta parte es muy importante aclararla, porque hay otros elementos que en una empresa, hay otras formas que están coadyuvando a que lleguemos a ese fin. Uno es la parte económica. Y una parte que vamos a estudiar en esta materia es la parte humana, es el factor humano, es el personal, son las personas, los humanos. Entonces, es muy importante que la persona, que el ser humano que se está desenvolviendo en esa empresa como un recurso más, tenga obviamente unas expectativas también de crecimiento y tenga expectativas donde él se sienta decente y se sienta consentido. Porque si la persona está en un lugar donde se siente con un ambiente justo, con un ambiente donde no se siente agredido en cuestiones personales, estamos hablando que es una empresa que está consciente de la ética en la forma en que está operando su negocio. Y hay personas o habrá educaciones que no contemplen esto importante. Habrá, por ejemplo, elementos que tú recuerdes, tipo caciquismo en algunas situaciones. Hay que entender también que México vivió un periodo colonial muy fuerte de caciquismo. Y este tema es una herencia que ha venido desarrollándose, que afortunadamente va cambiando, porque la globalización
y las conductas y los procedimientos en cuestión del humanismo han abarcado casi todo el planeta, pero finalmente esta educación que nos han dejado lleva en algunos sentidos a llevar una forma de negocios bastante cruel. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, que es a lo que vamos a entrar ahorita, en algunos estados de la República, por ejemplo, yo me he encontrado, en Estados Unidos le llaman sweat shops, que son a estos, le llaman talleres de sudor, que será la traducción un poco en español, pero por ejemplo, todo lo que son pues talleres, por ejemplo, mucho China, vamos a ver un video más adelante de esto, no hoy, sino lo vamos a ver después, pero estas fábricas clandestinas, que en algunos lados así le han llamado, en donde están operando en mano de obra con salarios muy poco remunerados, no tienen seguro social, no hay prestaciones, no tienen una seguridad, no hay una calidad, no hay una higiene, no hay una seguridad laboral, las jornadas son muy largas, te pagan muy poquito, y finalmente todas estas repercusiones de las que estamos hablando están repercutiendo principalmente en el tema que llamamos ética del negocio o la ética del que sería en este caso el director, porque finalmente aquí si el director no, el dueño, los papás de la empresa no son los que hacen ese cambio, no se va a dar con los niveles siguientes. Y bueno, este tipo de situaciones son muy comunes en Latinoamérica, en algunas situaciones se siguen presentando en algunos estados de la República. Y bueno, cuando estábamos hablando de este caciquismo es que los dueños o este tipo de empresarios, y lo llamo empresarios porque de alguna manera llegan a subsistir bastante tiempo, tienen esta idea del patrón, del señor de la hacienda, en donde pues dale gracias a Dios que tienes trabajo, ¿no? Y un trabajador preguntaba, y si yo no creo en Dios, ¿a quién le doy gracias? Entonces, son situaciones en donde desafortunadamente las injusticias laborales se ven. Por eso ya vamos al principio, que en este tipo de temas a veces la percepción que tiene la gente es si eres justo o no eres justo. Entonces los empresarios dicen, es que ¿por qué tengo que invertir en condiciones adecuadas de mis trabajadores si mis trabajadores, por ejemplo, no se quejan? O si hay tanta necesidad de empleo que pues yo puedo correr a los que estén no a gusto y pues meto más personal y no lo invierto. Entonces, finalmente, este tipo de repercusiones son estratégicas, porque ¿qué pasaría si cumpliéramos con los derechos laborales, con los derechos humanos, con los derechos civiles y al final con los derechos del medio ambiente, con los derechos de la sociedad? Porque al final, cuando una persona cambia o cuando una persona es ética, en su entorno también está influyendo para que sea ético, para que sea responsable, para que sea justo, para que tenga sentido lo que estamos haciendo y sea un lugar decente y en armonía. Suena muy padre hablarlo en la teoría, pero vamos a ver cómo ya llevado a la realidad, seguimos influenciados por el tema económico como un fin y no como un medio. Entonces, esta materia va a tratar de que tú vayas enfocando tu perspectiva a este tema importante de responsabilidad social, que hoy implica una estrategia fundamental, porque vamos a ver qué beneficios tiene hacer las cosas bien. Vamos a encontrar también que, bueno, obviamente la cultura, hay algunas zonas geográficas, hay algunos países inclusive que tienen una forma muy concreta de hacer negocio. Y entonces ellos están generando una moral. Y esa moral va a implicar una conducta aceptada por esta comunidad, que bueno, finalmente podría ser diferente a otra comunidad, pero tendríamos que tener la habilidad de hacer un negocio en donde no afectes o hacer lo menos posible de afectar los derechos humanos, los derechos laborales. La moral podrá tener muchas connotaciones o podrá tener muchas aceptaciones por sus comunidades, pero los códigos o los derechos, esos son muy visibles y son también muy claros, en donde cuando no se están cumpliendo, pues obviamente se podrá llamar de muchas maneras, pero no se cumplen. Bien, entonces para ello vamos a ver estas situaciones también laborales, de lo cual hemos venido comentando hasta el momento. Bien, otra situación tiene que ver que obviamente el proceso de estudio o el proceso de análisis que vamos a tener es que tiene que cambiar la persona. La persona es un individuo que, como vamos a analizar en las escuelas principalmente clásicas de Grecia,
va a hacer un enfoque a que la persona es la que tiene que cambiar. Anteriormente, pues esta parte se daba en donde la persona, si no cambia, la persona genera sus propios valores, genera su propia creencia. Entonces esto va a determinar que cuando entra en conjunto a convivir con otras personas, estas personas ya empiezan a aportar una moral diferente a la personal, y entonces empiezan a formar unos valores generales, un tipo de conducta universal en esa comunidad, que es lo bueno, que es lo malo, y esto va generando después que esta pequeña comunidad empiece en el otro nivel a convivir con el medio ambiente. Es muy importante el medio ambiente porque finalmente vamos a hacer un análisis, cuántos años a la fecha ha habido una industrialización, ha habido una operación sobre el propio planeta, y recuerden que el planeta se rige bajo equilibrios. Y esos equilibrios, cuando la industrialización o cuando ciertas situaciones del ser humano empiezan a desequilibrar, empezamos a encontrar este tipo de problemas que hay en el medio ambiente. O sea, hay una razón por la cual hay un desequilibrio en ese sentido, y bueno, tendríamos nosotros la responsabilidad de no afectar esos ambientes que tienen que ver con la ecología. Vamos a entrar en temas, vamos a ver cómo se divide los estudios de la ética hasta llegar a puntos muy concretos de entender que como seres humanos también nosotros respetamos la vida, y al respetar la vida estás respetando vegetales, está respetando animales, está respetando el medio ambiente. Entonces llega a un punto muy extremo de concientización de las empresas. Este tipo de formaciones y este tipo de educación hacen que los ejecutivos tengan una visión y tengan una estrategia y tengan una conciencia mayor. Este tipo de personas generan ideas, generan ya en entornos competitivos, tienen una mayor visión porque son conscientes de las repercusiones y son conscientes hasta todos los grados de poder entender cuáles son los efectos de sus decisiones. Y este tipo de personas son muy estratégicas y son muy exitosas. No nada más el tener este tipo de educación te implica ser consciente o buena onda con la sociedad, sino te implica ser inteligente, te implica evaluar qué consecuencias tipo efecto mariposa tienen tus decisiones, y eso, en esas ramas de consecuencias de causa y efecto, te van a ayudar a tener una habilidad para poder negociar, para poder planear y para poder ejecutar negocios. Bien, lo que estamos viendo en el slide o en la lámina de la presentación es, por ejemplo, un conjunto de voluntarios de una empresa que están podando un parque, que están trabajando para tenerlo limpio. Este tipo de trabajo obviamente hay que tenerlo muy en cuenta porque al momento de que hablamos de que estamos sobreexplotando recursos naturales, estamos hablando que es una falta de conciencia, es una falta de respeto, es una falta de estrategia para la cuestión del medio ambiente. Y hay que considerar el trabajo que las comunidades pueden generar o están generando para mantener esos medios idóneos, ambientales, y que las empresas tienen que participar, que las empresas se tienen que hacer socios, tienen que hacer equipo para poder mantener esto adecuado. Hoy día también vas a ver cómo tiene inversiones en cuestión de los materiales que son biodegradables, que no dañan al ambiente, y bueno, de alguna manera esa concientización hoy sí requiere una inversión alta, no es barato. Pero bueno, las repercusiones tienen que ver sobre cuestiones económicas y sobre la moral de la propia empresa. Bien, ya una vez tocando estos temas, que básicamente es lo que engloba la materia, lo que compartimos en estos momentos es un poco lo que vamos a tratar durante toda la materia, y lo más importante es la conciencia que tú debes de tener sobre este tema, y que debes de adoptarlo para definir. Vas a encontrar qué valores tienes, vas a identificar cuál es tu grado de compromiso con la cuestión social, con la cuestión equipo. Muchas personas nos preguntaban a veces que cuál es el problema de que las empresas, sus integrantes no puedan trabajar en equipo. Y uno de los problemas que se encontró es que finalmente la valorización o la concientización que se está haciendo en los líderes principalmente es muy individual y está muy enfocada a la parte económica. Obviamente cuando una persona es responsable de la sociedad,
es responsable del medio ambiente y es responsable de no dañar esta armonía que está alrededor donde él se encuentra trabajando, son empresas que dan mayor resultado. Entonces, de ahí entraremos entonces ya a definir un poquito temas particulares del día de hoy, como lo que es la ética, que es lo que nos lleva al estudio. La ética es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, de la virtud, del deber, de la felicidad y del buen vivir. Cabe hacer mención que la moral, de alguna manera, es la aceptación de comportamientos de una sociedad o de un conjunto de personas. O sea, un conjunto de personas, unos vecinos se juntan y determinan qué es bueno y qué es malo. Y otra colonia podrá determinar que lo que es bueno para la primera, a lo mejor para ellos es malo. Entonces la moral tiene a identificar qué situaciones pueden ser aceptadas o no. Obviamente la ética va a evolucionar a la moral, porque la ética es una ciencia que está estudiando la moral. Entonces la ética puede evolucionar a la moral porque le va a decir, oye, ¿sabes qué? Ya en estos tiempos actuales, este tipo de comportamientos son un poco obsoletos, o por ya la costumbre, por la necesidad del propio ser humano, esta moral tendríamos que calificarla y cambiarla. Entonces, en algunas ocasiones, la ética y la moral van a chocar, o sea, va a haber un punto en donde tienen que evolucionar la moral. Va a criticar o va a poner en tela de juicio, la moral se va a poner en tela de juicio de acuerdo a ciertas consecuencias que por esta creencia se tenga. Entonces, la ética lo evalúa. Cuando hablamos de la felicidad y el buen vivir, es importante, porque vamos a ver en algunos, principalmente en la teoría aristotélica, con Aristóteles, vamos a ver cómo el decir que alguien era ético es alguien que era feliz. Vamos a identificar esta parte en donde yo actualmente, a algunas personas, principalmente muy jóvenes que están en bachillerato, les han preguntado que cómo se visualizan en algunos años, principalmente para fomentarles que sigan estudiando y que entren a una carrera. Y bueno, pues ellos finalmente dicen, quiero ser doctor, quiero ser abogado, me veo como un empresario. Pero cuando viene la parte de cuál es su misión en la vida o cuál es el objetivo para encontrar este sentido, la mayoría siempre se enfoca en que quiere ser feliz. Y la mayoría dice, es que yo vine al mundo para ser feliz. Nunca dicen, yo vine al mundo para cambiarlo, para hacerlo mejor. Es difícil que te digan, yo vine al mundo para inventar algo, yo vine al mundo para hacer feliz a la comunidad X, yo vine al mundo, o sea, ese sentido de misión o de razón de ser, casi cuando no encontramos respuesta, nuestra inmediata reacción es, yo vine a ser feliz. Y vamos a encontrar cómo esa felicidad a veces es muy empática con el medio ambiente en donde nos estamos desarrollando y a veces no. ¿Por qué? Porque ya los valores, y ya es donde vamos a empezar a identificar qué valores y qué moral tenemos. Entonces la ética, como mencionábamos, estudia la moral, como se justifica racionalmente, porque obviamente la ética le va a meter raciocinio al tema, y obviamente va a estudiar comportamientos de la vida cotidiana, va a reflexionar sobre los hechos en los cuales está basada su moral, como acabamos de explicar, y la puede evolucionar. Ahora, según la corriente clásica, que era como estábamos comentando, la ética tiene como objetivo los actos que el ser humano realice de modo consciente y libre. La ética le va a decir a las personas, tú eres consciente de lo que estás haciendo o de lo que crees que es bueno y malo, y eres libre de poderlo hacer. Y entonces, bajo este sentido, no se limita sobre los actos que una persona puede hacer. Esa es la gran diferencia con la religión. La religión sí puede limitar los actos que tú de manera libre y que de manera consciente pudieses hacer. ¿Por qué? Porque la religión va un paso más allá y te va a decir inclusive qué comportamientos y qué no comportamientos, de acuerdo a la moral que tiene la religión, va a poder hacer. Hago esta aclaración porque va a haber algunos temas y va a haber algunos puntos que se tocan en las religiones o que se tocan en este sentido, pero la ética no trata de intervenir sobre tu parte espiritual, sobre tu parte de fe, sobre tu paso de este mundo al otro. Esa parte no la tocamos. A nosotros lo que nos interesa es tus comportamientos en la empresa, tus consecuencias de lo que tú crees
que es correcto de cómo manejarse en una empresa que al final está afectando al resultado general que está encomendado en ti. O sea, todos, desde el más pequeñito hasta el más grande, en cargo y responsabilidad, afecta el objetivo general, si llegamos o no llegamos, si tú estás papando moscas pensando en otra cosa. Entonces eso es lo importante de entender, y que a ti como responsable en unos años, como director, como gerente, te va a tocar analizar y ver la responsabilidad que las condiciones en donde estás trabajando sean las óptimas, sean las justas, sean las decentes y sean con sentido, y eso es lo que a ti se te juzgará. Entonces, por eso es importante analizarlo de esa manera. Ahora, ello implica establecer una distinción entre lo que es bueno y lo que sea malo desde el punto de vista ético. Y si el bien y el mal éticos coinciden o no coinciden, pues de alguna manera es algo personal que la propia moral está gestando. Yo les diría, en el caso exclusivo de la racionalidad para las empresas, no es decir es que eso es malo o eso es bueno, sino más bien nosotros vamos a decir esto es lo correcto y lo incorrecto de acuerdo a los derechos humanos, laborales, civiles y ambientales. No está en tela de juicio si es malo o es bueno rezar, si es malo o bueno ir a misa a las 8 o a las 7, no. Básicamente nosotros vamos, en este sentido, empresarialmente hablando, decir que estamos cumpliendo con las obligaciones de cumplimiento con nuestros trabajadores que la ley marca. Vamos a entrar en ese tema más adelante. Bien, el estudio de la ética se remonta obviamente a orígenes desde Grecia, la antigua Grecia, y el desarrollo histórico pues ha venido desde la Edad Media hasta tiempos contemporáneos, ya de este siglo. Y bueno, una sentencia ética o juicio moral o declaración de normativa es una afirmación que contendrá términos como lo bueno y lo malo. Cuando estamos hablando del término de que se está haciendo un juicio moral, es cuando precisamente la ética cuestiona la moral por sus actos, y obviamente es porque ha pasado algo que ha convenido o no está conveniendo en el sentido de la operación. O sea, dijéramos, es algo bueno, malo, correcto, incorrecto, es cuando hacemos un juicio de que habrá que evaluar si es lo correcto para la empresa, ese tipo de comportamientos, ese tipo de decisiones que se están dando en ese momento. Obviamente para poderlo hacer, tiene que quedar completamente claro cuál es la posición, cuáles son los valores de la empresa. ¿Por qué? Porque finalmente hay algo muy importante. Cuando tú haces negocio con otro país, con personas de otras costumbres, sí influye bastante, porque a veces hay comunidades, particularmente del Medio Oriente, que tienen obviamente una influencia de la religión muy fuerte, y eso implica también una influencia en los negocios. Entonces, hay personas que no van a hacer negocio del Medio Oriente contigo porque no tendrías tú la calidad de entendimiento en ese momento para poderlo hacer, pero si es de tu interés, tendrías que ver en qué puntos empáticos de valores y de moral estamos hablando. Y de alguna manera las empresas a nivel mundial o nivel global están estandarizadas para poder hacer negocio con cualquier persona de cualquier creencia en el mundo. Entonces, básicamente vamos a ir entrando en esos valores universales. Bien, hasta aquí vamos a llegar con la parte de introducción de la materia. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué se trata? Espero que te sea atractivo e interesante, porque puedes tú, obviamente, ir profundizando, puedes ir estudiando, puedes ir buscando, puedes ir poniendo casos y puedes ir haciendo la reflexión en análisis en tu entorno, donde trabajas, ver cómo están comportando, ver si esto que te estoy contando es real o no es real, en un sentido de impacto directo, y analizándote tú cuál ha sido tu influencia. La intención principal que tengo sobre la materia es que de algún punto o en algún pequeño escenario pueda cambiar una forma de pensar que tienes de manera positiva. Si yo puedo lograr que tú puedas cambiar algo hacia algo positivo sobre el medio ambiente con algún compromiso, yo cumplí mi objetivo ético de poderte formar en ese sentido. No es un tema nada más de poder pasar una materia donde tengo que estudiar una definición o donde tengo que estudiar un concepto para poderlo entender, sino lo tenemos que aplicar. Tiene que generar un cambio y tiene que generar una creencia de que eso es un factor de éxito, el ser consciente
y llevarte a la acción de este importante tema, porque esto va a marcar que tú tengas una postura profesional y que es evidente y se puede ver. Para ello vamos también en este momento a hacer un estudio, tenemos que platicarlo, tenemos que verlo, qué pasa con las anteriores escuelas, qué pasa con Grecia, qué pasó con Kant, qué pasa con las escuelas, que vamos a ver las principales de la historia que ha marcado como un antecedente. Somos universitarios, tenemos que tener conocimientos universales, tenemos que conocer la historia y tenemos que enfocarnos a entender qué fue lo que pasó para poder hoy día poder hacer teorías y corrientes basadas en lo que antes se pensaba. Y para ello vamos a conceptualizarlo de manera general, no vamos a hacerlo de manera aburrida. Sí, las láminas vienen un poquito cargadas de contenido, pero bueno, la intención es que estas láminas te van a permitir poderlo entender de una manera adecuada y tus ejercicios y tus tareas los vas a poder contestar de una manera correcta. Bien, la ética trata de responder cuál es el fundamento de la moral. Ya habíamos hablado cuál es la diferencia de ética y moral, entonces ya lo podemos entender. Entonces, cuando empezamos a reflexionar sobre la validez de las acciones o normas o conductas que tiene una comunidad, que tiene una persona y que obviamente están basadas en su moral razonada, esto implica tener un estudio de en qué pensaron cuando determinaron qué era bueno y qué era malo. Y para ello los griegos hicieron mucho estudio en esa parte. Entonces, las distintas teorías de la ética tratan de estudiar este razonamiento de la moral, de qué fue lo que los orilló a tomar una decisión de qué era bueno y qué era malo, y obviamente en su entorno en el que se encontraban, por qué determinaron esa situación. Entonces, para ello, vamos a analizar 4 principales corrientes clásicas, que son las generales. Obviamente hay más, obviamente este tema es muy amplio, porque estamos hablando que está inmersa la filosofía, está inmersa la sociología, está inmersa la psicología, está inmerso el derecho también. Entonces son temas que nos pueden llevar a muchos lados. Pero vamos a analizar las 4 principales como un antecedente teórico. Y finalmente tiene que ver con la aristotélica, con los estudios de Aristóteles, con la hedonista, que vamos a encontrar ahí dos autores muy importantes, con la de Immanuel Kant, que es la kantiana, ya un poquito ya más cercano al siglo XIX, entre siglo XIX y siglo XX, y vamos a encontrar la dialógica, que ya es un tema un poquito más moderno, que hace una fusión de la kantiana con algunas situaciones modernas. Bien, entonces, entrando en el tema del análisis ético sobre lo que Aristóteles planteó, las teorías se van a estudiar principalmente en 2 grupos, que tiene que ver la griega y vamos a ver el análisis moderno. La griega tiene que ver con lo aristotélico y lo hedonista principalmente, y estamos hablando aquí que principalmente Grecia en el siglo IV a.C. empieza a estudiar la moral buscando la felicidad. Ya habíamos hablado de este tema. Finalmente Aristóteles, en los estudios que hace, enfoca que el hombre tiene que ser feliz, y la felicidad, cómo una persona va a alcanzar su felicidad plena en función a los actos que está llevando cotidianamente en el día. Entonces va a analizar pensamiento en función de que sus comportamientos y sus valores tienen que llevarlo a la felicidad, pero nos empezamos a encontrar en ese camino que lo llevaba a la felicidad a veces eran acciones negativas y malas para otras personas. Y cuando empezó a encontrar estas diferencias es cuando surge la otra escuela. Pero principalmente es encontrar la felicidad. Las teorías que tienen que ver con la kantiana y la dialógica surgen ya por último en el último cuarto del siglo XX, y aunque ambas resultan un poquito obvias de lo que hemos venido platicando, ellos empiezan a determinar que el hombre para esta relación ética no es la felicidad la relación, sino es la dignidad de la persona. Entonces empiezan a hacer un cambio en el sentido para decir las personas se tienen que sentir dignas entre ellas para poder generar una moral adecuada.
no nada más ya es que se sientan felices y sean felices, sino que sean dignos, que sean honorables y que esto va generando un respeto. Entonces ya nos vamos acercando a temas más entendibles actuales. Entonces, entrando ya, vamos a analizar las 4 escuelas de lleno para poder tener características y con eso terminar la clase del día de hoy. Cuando estábamos hablando de la teoría aristotélica, estamos hablando que los seres humanos realizamos nuestras acciones por un fin, ser felices. Ojo, si estamos marcando que el objetivo es ser feliz, estamos marcando limitantes importantes, que vamos a ser claritos en eso. Así pues, la felicidad es el fin último que todo ser humano tiende a alcanzar. Por otro lado, como seres dotados de capacidad racional, no hemos de tomar decisiones precipitadas, teniendo en cuenta solo el momento presente, sino que hemos de deliberar serenamente y elegir los medios que más nos convienen para alcanzar dicha felicidad. Obviamente aquí Aristóteles dice, hay una racionalidad. Si yo quiero ser feliz, tengo que pensar, tengo que decidir qué acciones me van a llevar a ser feliz en la vida. ¿Qué me va a hacer feliz? Y eso es una pauta en donde ahorita yo te preguntaría, ¿qué es lo que a ti realmente te hace feliz? ¿O qué condición, o cómo te ves, o en qué escenario te ves para decir, soy feliz? Entonces, tendríamos que analizar un hecho, un acto, un momento, pero ¿qué te hace feliz? Y bueno, la siguiente pauta sería ¿qué estoy haciendo para poder alcanzar de manera racional esa felicidad? ¿Qué me va a llevar? Ponerme a estudiar, ponerme a trabajar, hacer una familia, terminar algo, alcanzar un objetivo, pero ¿qué me está haciendo a mí ser feliz? Y lo hace en términos de presente, no lo está viendo en términos de futuro, sino lo está viendo en el término del ahorita. Bueno, quien así actúa, dice Aristóteles, ejerce la virtud de la prudencia. Quien elige pensando solo en el presente y no en el futuro es imprudente. Entonces, si tú llevas que lo que vas a hacer mañana, obviamente hoy fue razonado. Por ejemplo, para los administradores, Platón, aquí ya no voy a hablar de Aristóteles, pero pues sabemos que fue su maestro, pero Platón, por ejemplo, a los administradores en esa época les decía, cuando tú el día de hoy tomas un pan y te lo vas a comer porque tienes hambre, pero la mitad del pan la guardas y dices, mañana lo voy a guardar porque posiblemente mañana me dé hambre, estábamos hablando ya de un origen de administración de prudencia. Entonces, cuando tú dices, bueno, posiblemente si mañana me da hambre, voy a guardar el pan. Entonces, estamos hablando ya de una racionalidad basada en un ejercicio prudente. A eso se refiere Aristóteles cuando dice, vamos a ver lo de la felicidad, que es prudencia cuando estamos trasladándolo al futuro, de que tus acciones van a ser felicidad mañana, porque hoy soy consciente de que soy feliz, pero ciertas cosas, ciertas actitudes, ciertas decisiones, tengo que manejarme de una manera correcta para que mañana me genere el mismo beneficio. Entonces, esa es la prudencia. El ser imprudente es que hagas algo donde dicen, famoso dicho, vive hoy como si fuera el último día, porque mañana quién sabe si se acaba el mundo. Aristóteles decía que eso era imprudente, ¿vale? Ahora, quien elige pensando solo en el presente, repetimos, y no en el futuro, es imprudente. Por otra parte, el prudente se propone siempre fines buenos, a diferencia de quien solo es hábil. Aquí hace referencia porque la habilidad habla de acciones buenas contra acciones hábiles. Una persona hábil puede conseguir algo rápido. Hablábamos de un político que acabó una carrera que era de determinados kilómetros y tomó un atajo y con su habilidad, porque nadie sabe cómo se escabulló, tuvo habilidad para llegar a la meta sin correr toda la carrera. Es hábil alguien que pueda conseguir algo a través de una manera no tradicional. Y no vamos a hablar ya aquí todavía de corrupción y no vamos a afirmar cosas, sino puede llegar a alcanzar un objetivo por su habilidad. Aristóteles dice, la persona buena es la que hace lo correcto por el camino largo, la que hace lo correcto por el camino que se estableció para todos. Porque una persona hábil puede alcanzar eso
de otra manera. Obviamente si lo hace dentro de este periodo lo puede hacer. Fíjate que las Olimpiadas tienen ese mismo sentido operativo. Cuando están rompiendo las marcas mundiales sobre una competencia, están haciendo más evolutivo ese buen camino, porque cada vez es en menor tiempo, entonces hay una evolución de rendimiento, y eso hace que tu habilidad sobre el propio camino lo haga rentable, lo haga en un rendimiento aceptable. Pero una persona hábil de la manera negativa, es alguien que alcanza ese objetivo sin haber hecho el escenario donde todos están participando. Bien, el prudente emplea sus habilidades para fines buenos y en este caso podría ser para sanar. ¿A qué se refiere esto? Pues aquí pone el ejemplo muy claro, ¿no? Alguien puede ser muy habilidoso en suministrar venenos y emplear su habilidad para matar. El que es bueno, el que es prudente, utiliza sus habilidades para sanar, para lo bueno, para curar. Esa es la diferencia en que habla Aristóteles, de que es muy claro que hay habilidades que se tienden a ciertas acciones que él considera malas y hay ciertas acciones de la misma manera que se consideran buenas. Él llama a la prudencia y la imprudencia de las personas. También en sus cuestiones racionales que hace sus estudios, en cuestión de la razón hay un término que es el exceso y el defecto, porque en este consiste la virtud. Según Aristóteles, el valor es un término medio entre el exceso y el defecto. Alguien que es muy temerario, alguien que es muy aventado, que se arroja, pues tiene excesos, y alguien que es muy cobarde, pues tiene defectos. Y dice, tanto en el extremo de las acciones o de estos valores, que es alguien que es muy temerario y alguien que es muy miedoso, tiene que haber un punto medio. Y este punto medio es al que le llama la virtud, ni muy ni tan. Y entonces habla de un equilibrio de las personas que deben de tener siempre en cuenta cuando estamos en estas dos polaridades. Por eso dice que la generosidad es un término medio entre el que está despilfarrando y el que es muy tacaño. Entonces, él habla que siempre tiendas a tus valores a puntos medios. Ahora bien, en este término medio, una persona habituada a comer mucho puede desfallecer de hambre con lo que le basta a otra que come muy poco. Entonces, trata de encontrar estos excesos y llevarlos siempre a un punto medio para que principalmente se pueda tener un equilibrio en la vida. Ahora, un principiante en el deporte puede quedar agotado con un tiempo de entrenamiento insuficiente, por ejemplo, para un campeón. Entonces, está hablando siempre de tu punto medio y que obviamente si tú vas creciendo y vas llegando a los extremos porque te vas haciendo campeón, pues sigues estando en un punto medio porque hay otro campeón, y de ahí viene un poco esta frase popular de que siempre hay alguien mejor y alguien peor. O sea, hay un punto medio en el cual tú tienes que estar, y esa sería una virtud. Bien, estamos con esto englobando la parte de lo que es Aristóteles. Ahora vamos a platicar de lo que es la tradición hedonista. Aquí vamos a hablar de un filósofo que se llama Epicuro de Samos, y al responder a una pregunta que le hicieron es ¿cómo podemos ser felices? Porque primero le preguntaron, o estábamos viendo en la escuela de Aristóteles, qué era lo realmente importante para el ser humano, y él decía ser felices. Y aquí vamos a encontrar un poquito unas variantes a responder a esa pregunta misma que Aristóteles sí contestó, y va a contestar Epicuro de Samos, en donde inicia una tradición que le llamamos hedonista, que viene de la palabra hedone, que es placer. Esta tradición se asienta sobre 3 puntos ya que Epicuro señaló en algunos libros que él hace. Y bueno, todos los seres vivos buscan placer porque siempre están huyendo del dolor. Entonces él habla que para poder encontrar la felicidad tenemos que estar haciendo cosas que nos gusten, que nos llenen de placer, porque no nos gusta estar en cosas que pues nos duelen, en cosas difíciles. Por lo tanto, el móvil del comportamiento animal y humano es directamente relacionado al placer. Entonces, la felicidad consiste en organizarse de tal modo nuestra vida que logremos que el máximo placer sea con el mínimo dolor posible. Y precisamente
porque se trata de alcanzar un máximo, la razón moral será una razón calculadora. ¿A qué se refiere? Que vamos siempre a tener planeada nuestra situación de vida normal a estas cosas que no nos den dolor. Vamos al final a concluir esta parte porque tiene cosas importantes de cómo podemos interpretarlas hoy día. Finalmente, el hedonismo de Epicuro es individualista porque trata de lograr el mayor placer de una manera individual. Sin embargo, actualmente el hedonismo se convertiría ya en algo social, o sea, ¿cómo lo llevamos a la parte social? Porque esto es muy individual. Y cuando ya estamos buscando un placer colectivo, o sea, cuando ya estamos hablando de que varias personas vamos a decidir cuál sería una situación adecuada para un equipo, para una comunidad, cambia el nombre ya no a hedonista, sino cambiaría ya el nombre a algo utilitario, porque es algo en común. Y entonces esta corriente de esta escuela se le llamó utilitarismo. Y esta corriente, el principal autor que estamos aquí analizando se llama John Stuart Mill, el cual fue un defensor muy clásico de esta teoría y considera que los seres humanos estamos dotados de sentimientos sociales, los cuales nos van a permitir tener placeres comunes. Entre ellos está, por ejemplo, y él menciona algo que le llamó simpatía. Y la simpatía es la capacidad de ponerse en el lugar de cualquier otra persona, en sufrir cuestiones similares y también tener alegrías y placeres comunes, que nos lleva a extender a los demás nuestro deseo al final de ser felices en comunidad. Entonces él dice, la simpatía es cuando hay una relación con los demás y estamos compartiendo felicidad y estamos compartiendo posiblemente sufrimiento también. El principio de la moralidad es entonces que la mayor felicidad o el mayor placer en este caso es para el mayor número posible de seres vivos y funciona a la vez como un criterio para tomar decisiones racionales. Aquí ya estamos hablando ya de una responsabilidad social. Entonces encontramos cómo en estas dos teorías, tanto en la de Aristóteles como la hedonista, se basan en la felicidad y dicen, el ser humano busca ser feliz, un medio va a ser a través del placer y este placer es a través de encontrar el menor dolor posible y cuando esto lo podemos externar de lo individual a lo colectivo, lo convertimos en una corriente de utilitarismo en donde encontramos una característica importante que es la simpatía sobre la comunidad en donde nos estamos desarrollando. Y es importante aclarar también que Aristóteles hace énfasis en desarrollar virtudes que, como vimos, son los extremos de los valores. Entonces de ahí nos vamos a ir ya un poquito más modernos, ya vamos a terminar con ese sentido, nada más nos falta evaluar dos corrientes más. La primera es Immanuel Kant. A finales del siglo XVIII propone un criterio moral distinto, completamente distinto, a lo que hemos expuesto anteriormente con la escuela clásica. Considera que ciertamente los seres humanos desean ser felices y que para lograrlo han de hacer uso de una razón prudencial y calculadora. Prudente, ¿se acuerdan con Aristóteles? Calculadora con hedonistas. Sin embargo, como las personas imaginamos nuestra felicidad de diferentes formas, una razón de este tipo puede formularse sino consejos. O sea, al final no hay una realidad para cada persona igual. La felicidad puede variar. No obstante, hay determinados mandatos que pensamos que debemos de seguir. Nos hagan o no felices, tenemos que obedecerlos. Cuando digo que no se debe matar o que no hay que ser hipócrita, no estoy pensando en si seguir esos mandatos hace feliz a una persona o a lo mejor no la hace feliz, sino que es un inhumano actuar de otro modo. ¿Qué quiere decir esto? Que empezamos ya a hablar de algo nuevo que se llama leyes. Y cuando hablamos de hacer algo, de hablar de leyes, estábamos considerando que, por ejemplo, aquí pone el caso muy concreto de la escuela de Kant, que yo te digo que el matar es malo, que es algo inhumano, pero finalmente no consideramos si eso hace feliz o infeliz a una persona, porque
Por ejemplo, un asesino serial, un delincuente, alguien que no es normal, podría hacerlo feliz. Pero finalmente, para poder tener esta parte aterrizada, empezamos a hablar y empieza a surgir algo que se llama ley, y que obliga a condicionar ciertos comportamientos, y esto finalmente puede hacer feliz a alguien. Solo esto es importante porque de ahí se expresan, como por ejemplo lo que estamos hablando. Él habla ya de algo, algún término importante son los mandatos, que es algo imperativo, categóricos, no condicionados a que alguien quiera hacer o no ser feliz. O sea, se tienen que hacer porque son conductas que se deben de respetar, y si esta conducta no hace feliz a alguien, pues sorry, con la pena, pero son ya mandatos de conducta para poder comportarse en una sociedad. Ser persona es por sí mismo ya valioso, y la meta de la moral consiste en querer serlo por encima de cualquier otra meta, en querer tener una buena voluntad. La razón que da estas leyes morales no es ser prudente ni calculador, sino la razón práctica que orienta la acción humana de forma incondicionada. O sea, la forma de poder subsistir en el mundo va a implicar que haya reglas para no generar un desorden. Para saber de una norma o una ley moral, aquí estamos hablando ya de normas, dada por una razón práctica que Kant propone, someter a cuestionamientos, test, imperativos y categóricos. Esto imperativo y categórico es que es un mandato y va por diferentes categorías, diferentes comportamientos. Y para ello va a marcar principalmente dos postulados. La primera es que la obra solo, según una máxima tal que puedes querer al mismo tiempo que se torne una ley universal. Él habla ya inclusive de principios de derecho. Y estos principios tienen que ver que va a haber leyes universales, como por ejemplo, esta de no matar a otra persona implicaría algo que no sea aceptada en ninguna parte finalmente del mundo, y finalmente habla que estos imperativos categóricos van a tener una globalización por ser cuestiones básicas. Y el otro postulado trata de la misma humanidad, en que las personas, como cualquier otro individuo en sociedad, siempre tienen un fin en el mismo tiempo y nunca tienen o coinciden en la misma forma de solucionarlo para que esa persona sea feliz. Entonces habla que las personas en el proceso del tiempo siempre van a estar coincidiendo en algo, y eso a la larga va a generar controversias, que es algo que pues aquí no se hace énfasis, pero se está comentando. Bien, en opinión de Kant, una persona es autónoma cuando no se rige por lo que le dicen, pero también de alguna manera va normando sus creencias en las cuestiones que él va tomando decisión y va tomando una definición. Y por último vamos a entrar en lo que tiene que ver la tradición dialógica. La tradición dialógica arranca de Sócrates, uno de los filósofos de la escuela de Grecia, que tuvo como alumno a Platón, y Platón después Aristóteles fue su alumno. Filósofo griego del siglo V antes de Cristo, ¿no? Bien, la ética discursiva creada por Kant, viene un filósofo que se llama Jürgen Habermas, y él hace una apología de todos los estudios de Kant y dice: hay que considerar que la realidad en la que estamos viviendo es dialógica, y entonces vamos a aclarar qué es lo dialógico. Las personas no llegamos a la conclusión de que una norma es ley moral o es correcta individualmente, sino es a través del diálogo con los demás. Entonces aquí esta corriente dialógica va a tener una evolución en que cuando uno marca una ley o marca un comportamiento o marca una norma universal, no exclusivamente se da por el hecho de entender de que está mal, sino tiene que llevar un proceso de diálogo, tiene que llevar un proceso de consenso. Y aquí ya vamos a poder entender cómo de alguna manera empiezan los principios legislativos, las cámaras de senadores, cámaras de diputados. Esa es su chamba. Ellos van a generar conductas, van a generar políticas, procedimientos para que podamos tener un marco de referencia sobre alguna circunstancia que estemos viviendo que lleve controversia. Son orígenes de estudios filosóficos. Obviamente estamos hablando que esto ya es moderno,
pero inclusive los griegos ya lo habían contemplado en otras escuelas. Pero bueno, a lo que yo voy a llevar ya para el término de la sesión del día de hoy, es que las escuelas clásicas vienen desde lo individual hasta lo colectivo, estudiando qué cosas te hacen feliz, qué cosas te está determinando tu actuar bueno, tu actuar malo, y cómo va aterrizando en códigos y normas para poder determinar un actuar en un impacto social. Entonces, vamos a dejarle el tema hasta ahí, vamos a continuar la siguiente sesión. Obviamente, como siempre lo hemos hecho, recomendamos que bajen su cuestionario, su actividad de la clase, la puedan contestar y nos vemos la próxima sesión dando continuidad a estas teorías éticas.